Muy buenas a todos. Sean bienvenidos a este rincón de lectura y espero que les guste tanto como a mí. Les agradecería que me regalen un like para seguir creciendo y trayendo más contenidos como este a mi canal. Capítulo 1. Sirviendo en la corte exterior. Tenía la clara impresión de que volvería al palacio trasero. Mao Mao se encontró con un traje de algodón. Cuando recordó el tosco vestido de cáñamo que le habían asignado como doncella en el palacio trasero, le pareció terriblemente suntuoso. Me temo que has renunciado. No puedes volver a la carga de inmediato. No, aquí es donde trabajarás a partir de ahora. Enseñándole el palacio estaba el ayudante de Jinzi, Gao Sun, que le instruía en los nombres de los distintos edificios y las oficinas que residían en ellos. Dadas las dimensiones del palacio propiamente dicho, la visita debía ser vertiginosa. La parte trasera del palacio formaba parte del patio interior, donde residía la familia imperial. Su lugar de trabajo ahora, sin embargo, iba a ser el patio exterior. En pocas palabras, el mismo lugar donde se encontraban todos los funcionarios que atendían todos los órganos administrativos. Al este de aquí encontrarás muchos soldados y militares, así que te sugiero que te mantengas alejado. Mao Mao asintió con la cabeza mientras observaba la vegetación cercana. Lo sabía. Hay muchos más ingredientes creciendo en la parte trasera del palacio. Sospechaba que había sido su padre, Luomen, quien había plantado la gran variedad de hierbas útiles durante su mandato allí. Eso explicaría la profusión de plantas medicinales en un espacio por lo demás limitado. Mientras caminaban, con Gao Sun explicando esto, aquello y lo otro, Mao Mao sintió un peculiar pinchazo en el cuello. Echó un vistazo detrás de ella y descubrió que algunas de las mujeres que servían en el patio exterior la miraban. O más bien, la miraban con desprecio. Al igual que hay cosas entre los hombres que solo entienden otros hombres, hay ciertas cosas para las que solo las mujeres tienen un sentido compartido. Los hombres tienen tendencia a resolver sus diferencias físicamente, mientras que las mujeres suelen recurrir a medios emocionales. Estas mujeres parecen hacer un balance de la recién llegada. Esto no me gusta nada, pensó Mao Mao. Le sacó la lengua a las otras mujeres, y luego se escabulló tras Gao Sun hacia el siguiente edificio. Resultó que las tareas de Mao Mao en el patio exterior serían muy parecidas a las que había desempeñado en la parte trasera del palacio: limpiar las habitaciones que se le indicara y realizar trabajos extraños y pequeñas tareas cuando y como se le indicara. Jinzi, dedujo, había tenido planes más grandes para ella, pero nunca tuvo la oportunidad de ponerlos en práctica. Mao Mao no pasó la prueba. ¿Cómo has podido suspender? ¿Por qué iba a aprobar? Jinzi y Gao Sun se habían quedado atónitos. Al parecer, simplemente habían asumido que Mao Mao tendría éxito. Criado en el barrio rojo, Mao Mao sabía leer y escribir, y había recibido al menos una educación básica en el canto y la interpretación del Erhu. El examen en cuestión no era tan difícil como los de la administración pública, por lo que parecían haber pensando que, con un poco de estudio, aprobaría fácilmente. Vaya, disculpen que no esté a la altura de sus expectativas, pensó Mao Mao mientras se limpiaba con rabia el marco de una ventana. Estaba en el pasillo del despacho de Jinzi. La arquitectura era más sencilla que la del palacio trasero, aunque el edificio era quizá un poco más alto. Las paredes lacadas en bermellón eran de un rojo brillante, evidentemente refrescadas cada año. La verdad era que a Mao Mao no le gustaba estudiar, y probablemente era menos hábil que la media para recordar cosas que no le interesaban. Los fármacos, las hierbas y las medicinas eran una cosa, pero ¿por qué iba a molestarse alguien en aprender historia? ¿De qué les serviría? Y en cuanto a la ley, cambiaba constantemente. ¿Qué sentido tenía memorizarla? Mao Mao, por desgracia, era incapaz de invertir mucho esfuerzo en esa dirección. Era natural que no pasara la prueba. Al menos había abierto los materiales que le habían dado para estudiar con toda la intención de leerlos por completo, pero lo siguiente que supo fue que era de madrugada. Esto ocurrió varias veces seguidas. Así que Mao Mao se consoló que el resultado había sido inevitable. Asintió a su propia conclusión. No esperaba que este lugar estuviera tan sucio. Por un lado, en un espacio tan grande había muchos puntos de difícil acceso y fáciles de pasar por alto.
pero por otro, Mao Mao no dejó de sospechar que podía haber un poco de holgura. Las mujeres que servían aquí se ganaban su lugar a través de la prueba, muy a diferencia de las sirvientas reclutadas, vendidas o robadas para servir al palacio trasero. Las mujeres de aquí tenían familia y educación, y el orgullo que las acompañaba. Probablemente veían el trabajo de las sirvientas como algo inferior a ellas. Incluso si notaran algo de polvo, era poco probable que movieran un dedo para hacer algo al respecto. Para ser justos, no es su trabajo, pensó. Las damas de la corte exterior eran algo así como secretarias. La limpieza no formaba parte de su cartera, y no había necesidad de que lo hicieran. Pero eso no significaba que no debieran hacerlo. El gobierno había dejado de poseer esclavos durante la época del antiguo emperador, y los burócratas empezaron a contratar sirvientes y sirvientas para realizar tareas extrañas. Mao Mao era ahora una de esas sirvientas, sirviendo directamente a Jinzi. Según la experiencia de Mao Mao, las mujeres que servían en el palacio trasero eran conocidas como mujeres de palacio, mientras que las que trabajaban en la corte exterior eran llamadas frecuentemente damas de la corte. Puede que tuviera o no razón en eso, pero era una distinción que Jinzi y otros como él parecían observar cuando hablaban. Muy bien, ¿qué es lo siguiente? Se volvió hacia el despacho de Jinzi. La habitación era grande pero no lujosa, de hecho, era bastante escasa. Su principal ocupante era un hombre ocupado. Una vez que salía de su despacho, rara vez volvía a él rápidamente. Eso facilitaba a Mao Mao la limpieza, pero había un problema. Perdone, pero, ¿qué cree que está haciendo exactamente? Se dio cuenta de que varias damas desconocidas la habían rodeado. Todas eran más grandes que Mao Mao, una de ellas era una cabeza más alta que ella. Cuanto mejor comen, más crecen, pensó Mao Mao, mientras su mirada se fijaba inconscientemente en la altura de las chicas y en sus pechos. La que le había hablado era notablemente alta, lo que implicaba una excelente educación. ¿Me estás escuchando?, preguntó la mujer mientras Mao Mao se entretenía con estos pensamientos un tanto indeseados. En una palabra, las damas estaban molestas porque Mao Mao estaba sirviendo a Jinzi personalmente, querían saber por qué había recibido tal privilegio. Desgraciadamente, ella no estaba al tanto del funcionamiento interno de la mente de Jinzi, solo sabía que la había contratado. Si Mao Mao hubiera sido una dama extranjera con buenos contactos, como Yokuzhou, o si hubiera sido tan exquisita como Liua o tan sexy como Pairin, nadie habría objetado, ni habría tenido motivos para hacerlo. Pero Mao Mao no parecía más que una gallina escuálida y despanzurrada. Las chicas no lo soportaban. Las volvía locas ver a Mao Mao al lado del magnífico eunuco, habrían dado cualquier cosa por cambiarse por ella. Charem, pensó Mao Mao, ¿qué hacer ahora? No era la más rápida del mundo en hablar, a menudo, de hecho, se lo pensaba mucho pero al final dejaba la boca cerrada. Pero el silencio parecía irritar a estas damas tanto como cualquier cosa que Mao Mao pudiera decir. Decidió ir al grano. Entiendo bien que lo que dices es que estás celosa de mí. Fue más que suficiente para enfadar a las damas. Solo después de que le dieran una bofetada en la mejilla, Mao Mao empezó a reflexionar que tal vez había elegido las palabras equivocadas. Había 5 mujeres a su alrededor, y Mao Mao esperaba evitar que la mataran en el acto. Pero la arrearon inexorablemente hacia un rincón oscuro del pasillo. No tenía mucho que perder en ese momento, así que Mao Mao decidió ver si podía salirse con la suya. ¿No pueden pensar que estoy recibiendo un trato especial de alguna manera? Los rostros de las damas se distorsionaron aún más. Mao Mao siguió hablando antes de sufrir otro golpe. Eso es absurdo, y todos lo sabemos. ¿Qué podría tener que ver una moza desagradable como yo con una que bien podría ser una de las ninfas celestiales encarnadas? Mientras hablaba, miraba al suelo, pero no se le escapó el leve movimiento de las mejillas de las damas. Esto podría funcionar, pensó. ¿Es este hombre noble que tanto deseas una persona de tan mal gusto? Cuando se le ofrece un buen abulón y carne de jabalí, ¿quién querría roer deliberadamente un hueso de pollo desechado? Habría que tener unas inclinaciones muy específicas. Estas últimas palabras provocaron otra sacudida de las mujeres. Yo mismo no lo sabría, pero, ¿crees que alguien de tal belleza,
con su sonrisa etérea, poseería tales propiedades. Entiendo, así que sus inclinaciones son, nada de eso. Eso es ridículo. Sí, ridículo. Se formó una algarabía general entre las mujeres. Mao Mao pensó que había escapado por los pelos, pero una de las damas la observaba con escepticismo. Sin embargo, nada de eso cambia el hecho de que haya sido contratada. No es cierto, dijo la mujer, comparativamente tranquila. Era la más alta de ellas, con un rostro frío y sereno. Ahora que Mao Mao lo pensaba, se daba cuenta de que esta mujer había permanecido distante durante toda la discusión anterior. Al igual que las otras mujeres, había retrocedido medio paso, pero seguía observando a Mao Mao con atención. Parecía el tipo de persona que podría seguir a una turba solo para ver a dónde iba, aunque no formara parte de ella. Bueno, si eso no es suficiente para desanimarlos, pensó Mao Mao, y luego dijo, esta es la razón. Levantó el brazo izquierdo y se bajó la manga. Luego empezó a desenvolver la venda que iba desde la muñeca hasta el codo. ¡Ay!, gritó una de las mujeres, y todas la miraron, sin palabras. Crueles cicatrices cubrían la piel de Mao Mao. Esos experimentos con quemaduras que hice recientemente también dejaron algunas buenas y desagradables, pensó Mao Mao. Las jóvenes aristócratas debían de estar asqueadas. El corazón de ese bellísimo objeto de sus afectos es tan celestial y puro como su sonrisa. Puedo dar fe de ello, pues ha dado comida y alojamiento incluso a una como yo. Mao Mao volvió a envolver la venda mientras hablaba. Tuvo cuidado de acentuar sus comentarios con una recatada mirada al suelo y un suave temblor de su cuerpo. «Salgamos de aquí», dijo una de las mujeres. Aliviadas de cualquier interés por Mao Mao, se marcharon rápidamente. La alta le devolvió la mirada, pero pronto se fue también. «Ya está. Por fin ha terminado», se dijo Mao Mao. Se crujió las articulaciones del cuello y volvió a coger el trapo para quitar el polvo. Justo cuando estaba a punto de ir a buscar el siguiente lugar que necesitaba polvo, descubrió a un magnífico eunuco de pie con la cabeza apoyada en la pared. «¿Puedo preguntar qué está haciendo, maestro Jinzi?» «Nada en absoluto». «¿Y tú? Siempre te persiguen. Esas tipas». «Dime, tenías el brazo izquierdo levantado». «Está bien. Francamente, dan menos problemas que las chicas del palacio trasero. Por cierto, si puedo preguntar, ¿por qué estás así de pie?» Mao Mao ignoró la pregunta sobre su brazo. Parecía que Jinzi no había podido ver todo desde su posición ventajosa. La posición que había adoptado no era especialmente adecuada para la nobleza, pensó Mao Mao. A juzgar por la forma en que sostenía su cabeza entre las manos, Gao Sun, detrás de Jinzi, parecía estar de acuerdo. «Si no le importa, me ocuparé de mi limpieza, señor». Con Jinzi de vuelta, no sería posible limpiar la oficina. Tendría que encontrar otro lugar que necesitara limpiar el polvo. Mao Mao se fue con su trapo y un cubo, pero desde detrás de ella oyó a Jinzi murmurar, inclinaciones. «No creo que haya dicho nada malo», se dijo Mao Mao. Aunque Jinzi hubiera presenciado los últimos momentos de aquel enfrentamiento, ella no veía ninguna razón especial para que se molestara. En cambio, se concentró en su limpieza. «No hay mucho por aquí en invierno, ¿verdad?» Sentada con las piernas cruzadas en su habitación, Mao Mao cruzó los brazos sobre el pecho y gruñó para sí misma. Había robado un momento entre los trabajos de la tarde para recoger algunas yerbas, pero la cosecha era escasa y aún no tenía suficientes para trabajar adecuadamente. Sin más remedio, se limitó a limpiarlas, quitarles toda el agua que pudo y colgarlas en la pared de su habitación para que se secaran. Llevaba haciendo esto desde que llegó al patio exterior, y la habitación de Mao Mao se había convertido en un espectáculo digno de ver. Las yerbas secas colgaban por todas partes. Le habían asignado una habitación relativamente bonita para hacerla de una sirvienta, pero no se podía obviar el hecho de que seguía siendo un poco estrecha. En realidad, no era más grande que sus aposentos en la parte del palacio trasero. La diferencia era que en el pabellón de Jade había podido pedir permiso para utilizar la cocina. Junto con la abundancia de recursos disponibles, la elaboración de sus brebajes había sido un asunto sencillo,
todo ello había eliminado el escozor del tamaño de su alojamiento. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Mao Mao miró el cofre de Poulounia que había colocado cuidadosamente sobre su baúl de mimbre. Metida dentro del cofre, que estaba sellado con un cordón de seda, estaba la yerba que crecía de un insecto. Se llamaba Don Chon Siakao, gusano de invierno, yerba de verano, también conocida a veces como hongo de oruga, y Jinsi la había traído junto con el dinero cuando llegó al distrito del placer. La mera visión del mismo había inducido a Mao Mao a firmar el contrato sin reflexionar un instante más, pero ahora se preguntaba si se había dejado llevar por un precio demasiado bajo. Sin embargo, nunca podría haber superado su deseo por esta extraña yerba. Abrió la tapa y miró el hongo que contenía, y una sonrisa inconsciente se dibujó en su rostro. Se convirtió en una sonrisa, y sus mejillas empezaron a temblar. No, debo parar. El día anterior, había dejado que el tic se convirtiera en un bostezo tan grande que sus vecinos de 2 habitaciones más allá habían venido aporreando su puerta para objetar. Al parecer, no se debía gritar en mitad de la noche. Supuestamente, la gente intentaba dormir o algo así. Mao Mao se apretó los dedos en las mejillas para relajar la sonrisa, y luego se tumbó en la cama. El trabajo de una sirvienta empezaba temprano, incluso antes de que cantara el gallo. Puede que a la persona a la que servía le faltara algo muy importante, pero seguía siendo magnífico y de alta alcurnia. No había que disgustarle. Mao Mao levantó su fina sábana junto con varias capas de ropa exterior que hacían las veces de cama, y cerró los ojos. ¿No es tu habitación actual algo pequeña?, preguntó el magnífico eunuco durante el desayuno. Mao Mao parpadeó y respondió, me atrevo a decir que es más que generosa para una sirvienta como yo. Incluso ella comprendió que apenas podía expresar sus verdaderos sentimientos. Sí, es condenadamente pequeño. Si es posible, me gustaría solicitar una habitación con una generosa chimenea, situada junto a un pozo. ¿Lo dices en serio? Esta vez simplemente no dijo nada. El eunuco acababa de despertarse, y aún no se había arreglado del todo mientras disfrutaba de su desayuno. Su pelo, por lo demás despeinado, estaba sujeto con un simple lazo. Era un poco problemático el aspecto que tenía. Gao Sun se encontraba en la habitación junto con Mao Mao, al igual que una dama de compañía en el primer rubor de la vejez. Eran los únicos a los que se les permitía estar aquí, y Mao Mao podía entender por qué. Una mujer podría enloquecer de lujuria con lo que Mao Mao estaba viendo en ese momento, e incluso un hombre podría olvidar los límites del género. Este estimado personaje, concluyó, podría ser francamente pecaminoso. Es como un insecto en celo. Algunos insectos hembra producían olores exóticos para atraer a sus parejas. Una sola hembra podía atraer a docenas o cientos de machos. La propia Mao Mao se había aprovechado de esta característica para recolectar los insectos que necesitaba como ingredientes. Desde esa perspectiva, la constitución de Jinsi podría considerarse extremadamente interesante. Si pudiera capturar ese sutil aroma y convertirlo en un incienso, seguro que se vendería. Tal era la mentalidad con la que Mao Mao consideraba su potencial ingrediente de pociones de amor, Ejem, es decir, Jinsi. Era un hecho desafortunado que, cuando Mao Mao se concentraba en un pensamiento particular, algo que no tenía que ver con la situación en cuestión, su atención tendía a desviarse del momento presente. A menudo le impedía seguir las conversaciones que se desarrollaban a su alrededor, una tendencia que se veía agravada por su costumbre de asentir con la cabeza, estuviera o no escuchando. Si lo deseas, haré que te preparen una nueva habitación, ¿eh? Jinsi, que parecía desmesuradamente satisfecho consigo mismo, estaba pidiendo más gachas a Suiren. Era una de las pocas damas de compañía que habían servido a Jinsi. Por su aspecto, Mao Mao adivinó que tenía más de 50 años. El rostro de Suiren permaneció impasible mientras le servía un nuevo tazón de gachas, aderezado con vinagre negro. Mao Mao no había seguido exactamente la conversación, pero Jinsi parecía estar diciendo que estaba dispuesto a darle una habitación más bonita, eso lo entendía. Sin embargo, entonces sus ojos se encontraron con los de Gao Sun, que tenía de nuevo la cabeza entre las manos. El siempre cansado ayudante de Jinsi parecía querer comunicarle algo a Mao Mao,
pero ella solo enarcó una ceja como respuesta. Si quiere decirme algo, tiene que decirlo, pensó ella. No soy capaz de leer la mente. Sin embargo, se abstuvo de decirlo en voz alta, porque sabía que ella misma no solía ser lo suficientemente elocuente. Entonces, tal vez un establo cerca de un pozo, ofreció, y ahí estaba, su verdadero deseo estaba al descubierto. Un establo, repitió Hinsi. Sí, señor. Un establo. Para ella, ese era el lugar en el que era menos probable que la molestaran mientras cocinaba sus brebajes, pero no pudo evitar notar que Gaosun movía la cabeza y formaba una enfática X con ambas manos. Así que el tipo tiene un lado juguetón, observó Mao Mao para sí misma. Nada de establos, dijo Hinsi con rotundidad. Sí, supongo que tiene sentido, pensó Mao Mao, pero solo dijo, por supuesto, señor. Después del desayuno, Hinsi salió a trabajar. Estaba frecuentemente en su oficina durante la mañana, y la limpieza de su residencia privada solía recaer en Mao Mao. Me alegro mucho de que hayas venido, querida. Empiezo a sentir mi edad cuando tengo que limpiar todo este lugar yo sola, dijo Suiren, sonriendo abiertamente. Antes de la llegada de Mao Mao, ella había sido responsable de todo el gran edificio, pero a los 50 años, el cuerpo de una persona empieza a resentirse. No eres la primera chica nueva que tenemos aquí, debo añadir. Pero, bueno, ya sabes. Las cosas pasan, y ninguna se ha quedado. Creo que vas a estar bien en ese aspecto, Xiao Mao. La alegre dama de compañía parecía haber captado el apodo de Gaosun para Mao Mao. Además de ser bastante habladora, la gran experiencia de Suiren la había convertido también en una trabajadora rápida, y sus manos parecían no parar de moverse. Pulió algunos recipientes de plata para comer en un abrir y cerrar de ojos. La limpieza del dormitorio fue lo siguiente. Mao Mao fue a detenerla, todo esto era obviamente trabajo de sirvienta, pero Suiren solo dijo, bueno, pero entonces nunca llegaríamos a tiempo para nuestras tareas de la tarde. Ahí lo tienes. Parecía que Suiren se consideraba la única responsable de la limpieza de las habitaciones desde que se produjeron algunos errores con las anteriores sirvientas y damas de compañía. Incidentes de robo, tal vez, pensó Mao Mao. Y probablemente no solo de dinero, supuso, podía imaginar fácilmente otros objetivos de esa actividad. Según Suiren, las cosas no solo desaparecían, a veces descubría que de repente tenían más posesiones que antes. Cualquiera se molestaría al encontrar ropa interior que no reconoce en el tocador, dijo. Y, además, hecha con pelo humano. Y con un nombre cuidadosamente bordado en ella. A Mao Mao se le puso la piel de gallina. No era la explicación que esperaba. Debe haber sido muy difícil, señora. Te digo que estaba traumatizada. Mientras Mao Mao pulía laboriosamente otro marco de la ventana, reflexionaba sobre cómo la vida podría ser mejor si ese eunuco llevara una máscara cada vez que saliera. Terminaron de limpiar las dependencias privadas de Hinsi y tomaron una comida tardía. Lo siguiente sería su despacho. Esto era, en principio, más fácil que la limpieza de sus aposentos personales porque la habitación en sí era menos elaborada. Pero como no podían ser vistos limpiando y puliendo por nadie demasiado importante, requería cierto grado de discreción. ¿Qué haré hoy?, se preguntaba Mao Mao. Cuando Hinsi tenía visitas en su despacho, Mao Mao tenía tiempo para matar. En esos momentos, solía deambular por los terrenos del patio exterior con el pretexto de tener algún asunto. Ya he cubierto bastante bien la parte occidental. Un mapa se desplegó en la mente de Mao Mao. Le habría encantado comprobar el lado oriental, pero algo la retuvo. Allí estaba el ejército. Puede que no les haga gracia que una sirvienta husmee en los arbustos cercanos a su campamento. Podrían confundirla fácilmente con una espía y arrestarla. Y también estaba el hecho de que Gaosun le había recomendado específicamente que evitara el lugar. Además, pensó, hablando de militares. Involuntariamente, cada músculo de su rostro se tensó en una mueca. Era una medida de la fuerte razón que tenía para mantenerse alejada del lugar, pero al mismo tiempo, una zona inexplorada era una zona que aún podría esconder nuevas yerbas.
Mao Mao estaba de pie con los brazos cruzados, sumida en sus pensamientos, cuando sintió que algo le golpeaba la nuca. ¿Qué demonios? Se giró, frotándose la nuca y mirando fijamente, para encontrarse con una dama alta y refinada de la corte exterior. Me parece haberla visto en alguna parte, pensó Mao Mao, y entonces recordó a la mujer de la multitud que la había abordado unos días antes. Llevaba un maquillaje mínimo, pero Mao Mao se dio cuenta de que se había dibujado unas cejas gruesas. Tenía unos labios gruesos y carnosos, pero solo los había pintado con colorete. Su aspecto general era pulcro, pero extrañamente decepcionante. Podría hacerlo mucho mejor, pensó Mao Mao. Tenía unos huesos perfectos y una cara preciosa, pero el maquillaje la dejaba menos notable de lo que era. Si se hiciera las cejas más finas, usara mucho colorete claro en los labios y se recogiera el pelo en un moño ostentoso, podría haber sido fácilmente tomada por una de las flores del palacio trasero. Por otra parte, la mayoría de la gente probablemente no habría notado el potencial de tal belleza en esta mujer. Mao Mao, que se había pasado la vida viendo cómo las sucias chicas de la calle se convertían en cautivadoras mariposas de la noche, podía ver las posibilidades. Se supone que gente como tú no debe ir más lejos, dijo la mujer, muy contundente pero sonando de alguna manera cansada. Mao Mao solo deseó que hubiera empezado por hablar en lugar de golpear. Entonces la mujer pasó de largo, como si quisiera comunicar que, como dama certificada de la corte exterior, no tenía nada más que decir a una sirvienta como Mao Mao. Llevaba en sus manos un pequeño paquete envuelto en tela, que sujetaba de forma protectora. Mao Mao olfateó el aire. Había un aroma a sándalo, acompañado de un claro olor amargo. Ladeó la cabeza con curiosidad, mirando en la dirección en que se había ido la mujer. «Quizás sirva a uno de los soldados», se preguntó. La mujer había venido en dirección al campamento militar. Y, en efecto, si iba a pasar un tiempo allí, un maquillaje modesto podría ser lo más acertado. Puede que el campamento no sea tan peligroso como las calles secundarias del Distrito del Placer, pero hay muchos hombres jóvenes, y no tan jóvenes, que se dejan la piel allí, y una joven atractiva haría bien en evitarlos. Sin embargo, lo que Mao Mao estaba contemplando realmente era lo que había sido ese olor. Su ensoñación se vio interrumpida por el sonido de una campana. Supongo que tendré que olvidarlo por hoy, pensó. Dio media vuelta y se dirigió de nuevo al despacho de Jinzi, esperando que el dueño del lugar estuviera ausente cuando ella llegara.